este podcast hablaremos sobre la violencia por razón de género, retos de la igualdad e inclusión, y nos centraremos en los elementos que caracterizan esta problemática, los retos que enfrentamos y cómo podemos avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa para todas y todos. En primer lugar, es importante comprender que la violencia de género no es solo un problema de golpes o agresión física. Se trata de un conjunto de actos que causan daño físico, psicológico, sexual o económico a las mujeres. Esta violencia puede manifestarse desde diversas formas, desde el control y la manipulación hasta el acoso sexual y la violación y el feminicidio. La violencia por razón de género es un fenómeno social complejo y preocupante que persiste en todo el mundo, afectando a personas de todas las edades, razas, clases sociales y orientación sexual. La violencia por razón de género se define como cualquier acto que cause daño o sufrimiento físico, psicológico, sexual o económico a las mujeres, ya sea en el ámbito público o privado, y que esté basado en el género. Esta violencia puede manifestarse de diversas formas, incluyendo la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica y la violencia feminicida. Las causas de la violencia por género tienen raíces profundas en las desigualdades de género y las normas sociales patriarcales que discriminan a las mujeres y las colocan en una posición de subordinación frente a los hombres. Estas desigualdades se manifiestan en diversos ámbitos de la vida, como la política, la economía, la cultura y la vida personal. Su impacto tiene graves consecuencias para las mujeres, tanto a nivel individual como social. A nivel individual, las mujeres que sufren violencia pueden experimentar graves daños físicos y psicológicos, incluyendo depresión, ansiedad, estrés postraumático e incluso la muerte. A nivel social, la violencia por razón de género perpetúa las desigualdades de género, limita la participación de las mujeres en la vida pública y privada, y obstaculiza el desarrollo económico y social de las comunidades. Estas desigualdades se manifiestan en diversas áreas, como la educación, el empleo, la salud y la política. Estos estereotipos refuerzan las desigualdades de género y justifican la violencia contra la mujer. Los retos de la igualdad e inclusión son desigualdades estructurales. Las desigualdades de género están profundamente arraigadas en las estructuras sociales, económicas y políticas de nuestra sociedad. Estas desigualdades se manifiestan en diversas áreas, como la educación, el empleo, la salud, la política y la representación. La discriminación y estereotipos. Las mujeres y las niñas siguen siendo objeto de discriminación y estereotipo de género en todos los ámbitos de la vida. Estos estereotipos refuerzan las desigualdades de género y justifican la violencia contra la mujer. Falta de acceso a la justicia. Muchas mujeres que sufren violencia no denuncian los hechos por miedo o represalias, por falta de confianza en las autoridades o por desconocer sus derechos. Además, incluso cuando denuncian, las mujeres pueden enfrentar dificultades para acceder a la justicia, debido a la falta de recursos, la impunidad de los agresores y la discriminación en el sistema judicial. Falta de recursos. Los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil no cuentan con suficiente recurso para prevenir y atender la violencia por razón de género. Esto se traduce en una falta de acceso a servicios esenciales para la mujer que sufren violencia, como atención médica, psicológica, legal y social. Importancia de la prevención. La prevención de la violencia por razón de género debe ser una prioridad para los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general. La prevención debe abordar las causas estructurales de la violencia, como las desigualdades de género, la discriminación y los estereotipos. La violencia contra las mujeres son las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. Se producen muchos casos cada día en todos los rincones del planeta. Este tipo de violencia tiene grandes consecuencias físicas, económicas, psicológicas sobre mujeres y niñas, tanto a corto como a largo plazo, al impedir participar primeramente. Las violencias que las mujeres viven día con día son violencia económica, violencia psicológica, violencia emocional, física, sexual, trata de personas, mutilación genital femenina y el feminicidio. La violencia económica consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus recursos. Violencia psicológica consiste en provocar miedo a través de la intimidación, en amenazar con causar daño físico a una persona, su pareja o sus hijas o hijos, o destruir sus mascotas y bienes. Violencia emocional, lastimar la autoestima de una persona a través de críticas constantes
en infravalorar sus capacidades, insultarla o someterla a otros tipos de abuso verbal. Violencia física. Causar o intentar causar daño a una pareja golpeándola, propinándole patadas, quemándola, agarrándola, pellizcándola, empujándola, dándole bofetadas, tirándole del cabello, mordiéndole, denegándole atención médica u obligándola a consumir alcohol o drogas. Violencia sexual. Conlleva a obligar a una pareja a participar en un acto sexual sin su consentimiento. Trata de personas. Adquisición y explotación de personas utilizando medios tales como la fuerza, el fraude, la coacción o el engaño. Violencia en línea. La violencia en línea o digital contra las mujeres es cualquier acto de violencia cometido, asistido o grabado por el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones. Mutilación genital femenina. La mutilación genital femenina incluye procedimientos destinados a alterar de manera intencionada o causar daños en los órganos genitales femeninos por razones no médicas. El feminicidio se refiere al asesinato intencionado de una mujer por el hecho de serlo, si bien se puede definir de un modo más amplio como cualquier asesinato de mujeres o niñas. Mi reflexión sería que la violencia de género no es solo un problema de las mujeres, sino es un problema de toda la sociedad. Es necesario que los hombres se involucren activamente en la lucha por la igualdad y el respeto hacia las mujeres. Mi reflexión es la construcción de una sociedad más justa y equitativa requiere un cambio profundo en nuestras mentalidades y comportamientos. Debemos desafiar los estereotipos de género y promover una cultura de respeto y tolerancia hacia la diversidad. Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que esta conversación haya contribuido a generar conciencia sobre la importancia de combatir la violencia de género y trabajar por la igualdad e inclusión en México.